Hola, bueno, bienvenidas. Estoy aquí con Cindy Ramírez y con Heidi Mori. Y yo soy Hanna Ugaz. Y vamos a comenzar esta conversación a partir de sus obras, las obras que estamos presentando en la exposición que he curado para Mia Art Collection en colaboración con Block Art, que se llama El presente que habitamos. Es una exposición virtual que reúne el trabajo de 6 artistas peruanas. eh, y bueno, hicimos una curaduría con Brenda a partir de una pregunta que me planteé, tal vez un poco pesimista, pero muy acorde creo también con los tiempos que vivimos, sobre qué pasaría si es que desaparecemos como humanos. Eh, ¿Qué contarían los paisajes que dejamos? Las escenas cotidianas de nuestras vidas, cómo, digamos, si es que arqueológicamente alguien estudiara el presente, ¿no? ¿Qué pasó en esta sociedad? ¿Cómo en realidad recogerían un montón de material virtual, ¿no? Y a partir de esas preguntas hice esta selección de 6 artistas y creo que las obras de las 6 conversan bastante bien y ya un poco que tal vez no, o sea, es el giro y la mirada que yo les doy, pero sí que ya se hacían ese tipo de preguntas sobre el pasado y el presente, ¿no? Entonces, nada, esta es una de 3 conversaciones que van a ver con las artistas y voy a comenzar con Cindy. Hola, Cindy, ¿cómo estás? Hola. Bueno, gracias igual por estar aquí y bueno, tu trabajo me gustó desde que lo conocí. Me acuerdo una vez que me pasé por los talleres de la Católica y ¿Verdad? sí, y cuando estaba creo que fue Alessandra Plaza, que ella estaba de profesora, Sí. me dijo, tienes que ver el trabajo de esta chica, y fui y me enamoré, me encantó el telar, ¿no? Me acuerdo que esa fue la Ujú. primera pieza que vi, y me pareció una chamba súper potente, que no la estamos presentando en esta oportunidad, pero ya he trabajado yo con ella, con esa pieza, y nada, me encanta tu trabajo, así que me parece genial que sigamos colaborando. Voy a leer un poquito de su biografía, así todos la pueden conocer mejor. Cindy Ramírez es una artista visual egresada de la carrera de escultura de la Universidad Católica del Perú. También cursó el diplomado de escrituras expandidas, lenguaje, ciencia y arte de la Casa del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es parte del colectivo Viral, donde ha dictado diversos talleres en torno al arte y los medios digitales, y su trabajo personal se centra en la investigación de las herramientas de comunicación que se emplearon en la cultura andina, tales como los quipus, los tocapus y el idioma quechua. Su trabajo artístico y exploratorio busca tender puentes entre las expresiones culturales del Perú prehispánico y nuestro entorno digital, planteándose la pregunta de cómo estas nuevas generaciones digitales pueden acercarse a estas otras tecnologías prehispánicas. Ella ha publicado sus textos en la revista de la Facultad de Arte de la Católica, Textos Arte, en el libro Artworks 7, Identidad, Cultura y Medios Digitales, y en la revista digital Planisferio en Hidalgo, México. Ha tenido exposiciones en muestras colectivas dentro del Perú y Argentina, y actualmente trabaja en la sustentación de su tesis de licenciatura. Entonces, voy a compartir pantalla del portafolio para que poco a poco vayamos haciendo como un recorrido de tus trabajos y nos vas contando un poco, aquí comenzamos. Claro. Cuéntanos un poco sobre esta serie de fotografías que en realidad son, las fotografías en sí mismas son una pieza, pero usan este elemento que es una Par- pieza en sí misma, ¿no? sí, parten de este objeto, ¿no? De esta pieza que yo realicé, que se llama Tocapu QR. En realidad, como artista yo trabajo con mi mamá. Ujú. Voy a contar un poco como la historia familiar por ahí, que tiene un poco que ver con un poco mi trabajo, que es Ujú. mi familia es de Apurímac, era mi familia materna. Y mi abuela fue tejedora, pero no fue como tejedora profesional, sino más bien su entorno familiar y su crianza la obligaban un poco a tejer prendas para su familia, ¿no? Ella hacía ponchos, mantos, Ujú. no con un fin artístico, sino más bien con un fin cotidiano. Y mi mamá
que fue migrante, ella nació allá también. Cuando vino aquí, aprendió a coser, ella confecciona ropa, y siempre viví un poco como en medio de este entorno no textil, Ujú, que nunca me imaginé que iba como a marcar tanto mis proyectos artísticos, pero de todas maneras me pareció como importante señalarlo porque es una cosa como de generación, ¿no? ujú, Que está mi abuela, que tiene como una herencia súper ancestral, súper prehispánica, y mi mamá, que está como en esa etapa media en la que ya usa una máquina de coser, electricidad, qué sé ujú, yo, ujú, y luego vengo yo, que ya estoy como más cercana a lo tecnológico. Este caso, por ejemplo, este poncho que ven acá, que es un tocapu, lo hice en un bordado digital. O sea, ujú, yo hice las piezas que son unas páginas web que pueden ser escaneadas por el celular, ¿no? Y todos esos bordados de esos QRs los hice en un programa para que la computadora y la máquina pudieran bordar rápidamente todos esos elementos, ¿no? Que ujú. conforman el QR. Entonces me parecía como un poco este, contarle esta como historia familiar, porque de todas maneras tiene una implicancia, de hecho a nivel personal, pero seguro que a nivel como social, ¿no? Seguro que hay muchas personas así como yo que tienen eh, que se ve en lo práctico, ¿no? Cómo la generación y cómo estos acercamientos en la tecnología se van a ir enfrentando. Y bueno, el propósito del trabajo es eso, ¿no? Tender puentes, que estos encuentros tecnológicos tengan un resultado en una pieza, ¿no? En un objeto que tú puedas ver. Como te contaba, lo he confeccionado con mi mamá. Ujú, Viene un poco de, de repensar la vestimenta incaica, ¿no? ujú, De hecho, hay como una pequeña teoría que nos habla de que es una hipótesis en realidad, de que estos ponchos solo lo usaban los hombres, por ejemplo, ¿no? Son los uncus. ujú, Entonces los uncus eran utilizados por personajes masculinos, ¿no? En una realeza incaica, generalmente guerreros, este tipo de poncho que es como rojo, negro y blanco. ujú, Eh, Algunos de estos ponchos tenían simbología incaica, que es la que se manejaba como un discurso visual que manejaba todo el imperio incaico, porque alrededor del imperio incaico se hablaban como unas 200 lenguas. Entonces, esa como era un tipo de escritura, un tipo de ujú, comunicación que me parecía, o sea, como lo es los QRs, ¿no? O sea, ujú, que tú ves el QR y sabes que te van a dar una información a través de él. ujú. Entonces, estos símbolos iconográficos eran eso, ¿no? Como los QRs del pasado. Claro. Y por ahí fue que empecé a hacer como la confección de estos uncus, y luego posteriormente hice la serie fotográfica, ¿no? Que es la que están viendo. Ujú, Y de hecho, o sea, es poner un poco mi cuerpo presente en la obra, eh, de darle como otro valor, creo que al poncho, que, y, y como pensar justamente lo que estabas hablando hace un momento, o sea, de cómo nos pueden ver en el futuro, ¿no? ujú, O sea, no es como un objeto que tú ves en el museo y que está puesto, sino que lo estás usando, tiene una realidad física, ¿no? En el mundo físico, pero también tiene una realidad virtual que está en nuestras computadoras cuando escaneamos el poncho. Entonces es un poco pensar como en esos futuros, como medios paralelos. ujú, Me ujú. parece interesantísimo, ¿no? Creo que es una forma de acercarse como a como hacer una línea de tiempo de acercarse entre lo que fue el futuro, en lo que fue el pasado y lo que puede ser el futuro, ¿no? Como esto se Ujú. puede ir transformando. Sí, creo que también me gusta un poco, o al menos yo al momento de acercarme a tu obra lo linkeaba bastante con la idea de o sea, la idea curatorial que tenía de cómo a mí, por ejemplo, en lo personal, mentiría si les digo que no me cuesta la virtualidad. O sea, pienso que hacer una exposición virtual es un reto para mí porque la materialidad me importa, o sea, me importa
O sea, ¿no? El arte creo que es algo que se tiene que vivir así directamente, que quieres tocarlo o sea, es una cosa distinta a lo que estamos viendo, por más de que las herramientas digitales que tengamos sean alucinantes para poder literalmente estar ahí y chocarte con la pared, qué sé yo, ¿no? Pero como pongo en el texto, aunque me cueste a mí personalmente, si no nos adaptamos, ¿no? O sea, desaparece. Es como, hay una cosa que, o sea, tenemos que abrazar el medio también, y creo que eh, al momento de ver tu trabajo también pensaba un poco en eso, ¿no? Es como justamente mezclar estas técnicas o estos saberes ancestrales, estas formas de decir algo, pero cómo evitamos que desaparezcan, ¿no? Entonces, cómo las mezclamos con lo digital para que sigan trascendiendo en el tiempo, ¿no? Sí, Entonces, eso me exactamente. parece, sí. Por ejemplo, las páginas web, que creo que es algo que de repente el público, las personas no, tal vez, o de repente yo estoy pecando de muy, como que yo, es que como te digo, me cuesta todavía a mí la virtualidad, pero ¿cómo es? O sea, escanean el QR y a dónde te lleva este QR. O son 9 Ajá. páginas web, ¿no es cierto? Son o sea, en el poncho tenemos 18 QRs, Ujú, y hay 9 páginas web inscritos en estos QRs, ¿no? ujú, A pesar de que está hecho con hilos, porque los QRs que ven están hechos con hilos, no son serigrafía, no son sublimados, son ujú, bordado digital. ujú, A pesar de eso, el celular puede escanear como em, la imagen, ¿no? Porque está en alto contraste, ¿no? De blanco con negro. claro. Entonces, escanea la imagen y llegas a 9 páginas web que yo diseñé y programé con un amigo. Estas Ujú, están en una página web que es conocida, que se llama WordPress, ujú, que ujú. usé esa plataforma y las páginas web son poemas visuales. Ahí en estas páginas hay una serie de poemas que usan la iconografía original de los tocapus, ¿no? Ujú, Como la chacana, como la llave inca. Entonces son una combinación de forma con texto. ujú, Y estos textos yo los he ido como transformando y sacando de un poema que se llama Oda al Jet. Este es un ujú, poema de José María Arguedas y me pareció como la clave, en verdad, como el inicio de mi proyecto fue leer ese poemario que se llama Catatai. Y ujú, dentro de ese poemario hay un poema que se llama Catatai y luego Oda al Jet, donde José María Arguedas habla un poco de lo que yo quiero expresar a través de estas ujú, piezas, ujú. ¿no? O sea, de cómo lo originario, cómo lo prehispánico, cómo lo andino se puede leer también a través de lo tecnológico. Claro. Entonces, en este poema, él habla sobre un jet, que es un avión que él ve con ojos de como niño andino, Ujú, ¿no? Y él ujú, piensa que es un gran ave que ha inventado el hombre ujú, y que está en el mundo de arriba, ¿no? Que está en el mundo de los dioses andinos y no le parece malo, no le parece que compita con el cóndor, no le parece que compita con, o sea, le parece que es como un encuentro de ujú, tiempos y ujú. él ve como eso lo ve como un valor y me parecía como súper interesante como esa mezcla, ¿no? De lo que él habla, que es de que el hombre andino o las personas que están muy cercanas a eso, eh, tampoco es que abrazan la tecnología y dejan lo otro, sino más bien se comunican entre ellas, o sea, como viendo sus similitudes. Ujú, Y ujú. eso me parecía súper interesante, como abrazar como estos cambios que están sucediendo, porque es inminente, ¿no? Uno Claro. no puede vivir alejado de eso ya, creo que es algo en lo que uno no puede luchar. Ujú. Entonces, ve estos cambios, los compara, ve las similitudes, pero también él tiene un pensamiento como así medio profético y termina un poco la poesía hablando de que en realidad este jet, ¿no? Este avión que está en el cielo, dice que él está soplado por los dioses que nosotros no conocemos. O sea, Ujú. que siempre va a haber una incertidumbre en el tiempo, ¿no? O sea, que hay fuerzas como superiores que no podemos controlar.
¿no? Y Ujú. por más que nosotros hagamos un jet, hagamos un, no sé, un cohete, un, lo que sea, un satélite, hay cosas en el universo que uno no puede controlar, ¿no? Que están ajenas incluso como a la cultura andina, a la tecnología, y me pareció que ese poema era como súper potente, interesante, y todo ese poema en fracciones están en estas páginas web que contiene el poncho, ¿no? Increíble. No, me encanta, Yo sí. leí, me desmayé. No, no, es un trabajo que en verdad cierra súper bien. Y en ese sentido también me preguntaba por la decisión de hacerlo fotográfico, o sea, porque siento que la fotografía es más bien como haber registrado una performance, ¿no? Como el hecho de usar la pieza, ¿no? Y bueno, la fotografía registra ese uso tuyo, pero no sé si en algún momento tú lo pensaste también como usarlo en público y hacer como un tipo, ¿no? Alguna performance o sea, con el hecho de salir y de usarlo, ¿no? No sé si... O sea, de hecho sí lo he pensado y estuve hablando ya con una persona porque quisiera usarlo en la Huaca Puyana, Ujú, eh, y me parecía como interesante ver el objeto como en su contexto, porque de hecho justo había leído una crónica de cuando llegaron los primeros españoles y se encontraron con Atahualpa. ujú, Antes de encontrarse con Atahualpa, ellos vieron a como 200 hombres ujú, con este poncho ujú, y era como, y ellos hablaban de como lo increíble que se veía como la huaca, o sea, la tierra, con estos ujú, colores ahí ujú. contrastados y todo como prácticamente geométrico, como todo demasiado al milímetro. Y nada, entonces creo que la arquitectura tiene, prehispánica tiene mucho que ver con la textilería también, ¿no? O sea, como estas formas tan abstractas en las que se reproducen los textiles y también las formas arquitectónicas, yo creo que tiene un sentido, ¿ya? Sí, Y igual creo que en el acto me gustaría como claro. descubrirlo, ¿no? Porque Ujú, finalmente, o sea, todas estas hipótesis que están en, o sea, en repositorios de tesis y cosas ujú, así, son ujú, como, siempre son especulaciones, ujú. teorías que en realidad no tienen un sentido como real porque nadie de esa época te va a decir, ah, sí pasó acá o Claro, no sé, ¿no? claro. Ujú, Y quisiera hacer como una ficción, ¿no? O ujú, sea, ujú. realmente ver y probar y saber qué es lo que puede suceder. Sí, sería, o sea, yo lo veo, ¿no? O sea, te veo a ti vestida así. Sí, creo que podría ser súper, súper paja, en verdad. Y esta obra también la hemos incluido, el QR textil, que es también del, ¿no? Y bueno, esta que es la que estás usando en la otra fotografía, ¿no? Sí, ajá, ese es el chumpi, el chumpi es una faja que usan las mujeres. Ujú, Se usa porque las mujeres en realidad usaban una prenda más larga. ujú, El unque que yo he usado ahí es como más corto, es como hasta las rodillas. Las mujeres los usaban ujú, como hasta el talón y ujú. usaban este elemento como una faja que amarraba la prenda, ¿no? Ya, ujú, Entonces también hice la misma como fórmula de usar el QR y llevar a esta página web. Y la otra pieza que es el QR textil ujú, es un tejido que ha sido a mano, eso sí, está completamente a mano, está hecho con hilo natural de lana de oveja ujú, y es un poco también esta misma idea, ¿no? Eh, de contrastar este como registro de procesar datos que lo ujú, usa el QR que procesa información, que es lo mismo que hace un Kipu, ¿no? O el ujú, Kipu hace este proceso, este registro de información, de datos, que pueden ser cuantitativos, que pueden ser o cualitativos, como en texto o de número, pero ujú. finalmente es una herramienta, ¿no? Y que unas se hayan hecho en otros tiempos, que otras estén como ya descartadas, pero finalmente son sistemas que hacen que nosotros nos podamos comunicar y que ninguna tiene un valor como más que el otro, ¿no? Sino Claro. que creo que se puede un poco como jugar con la idea de seguir como mezclando cosas, incluso aprendiendo, ¿no? Igual yo tengo mi teoría de que el arte es como un método de aprendizaje increíble, Ujú, o sea, yo ujú, también
no, me costaba a entender solo la virtualidad y no sé qué, que las computadoras, que los códigos binarios, pero a través de hacer como o sea, hacer estas piezas, he Ujú, aprendido un montón, o sea, de lo que no me imaginaba, y me parece un poco que el arte tiene un montón ujú. para ofrecer, pues, no solo como pieza objetual, sino como una forma de aprender cosas, me parece que es fantástico, ¿no? Pero bueno, ya esos son otros temas apartes, Es que también son muy pero importantes nada. de debatir, ¿no? O sea, y de Sí, conversar, porque, o sea, no sé, la oportunidad que tiene el arte de acercar discursos a las personas de manera sí, distinta y creativa es un potencial, o sea, es una, sí, o sea, decir herramienta, hay ahí también un debate, pero es una oportunidad y tiene un potencial sí. demasiado grande de llegar a muchas personas, ¿no? Eso es lo que creo que hace que el arte sea tan atractivo y increíble, ¿no? Bueno, me encanta, siempre me ha encantado tu chamba y me gusta mucho también que desde que he conocido tu trabajo y desde que vi este primer textil, siento que, claro, estás abordando el mismo discurso, pero tus piezas han evolucionado, ¿no? Como no te has quedado en una sola cosa, sino que has ido atreviéndote a probar distintas formas de comunicar esta inquietud que tienes y eso es súper importante, ¿no? Entonces, me da emoción saber con qué más cosas vas a ir Gracias. haciendo Sí, y no sí, perderte el rastro. Sí, sí. gracias. Yo estoy Bueno. súper como contenta también. Creo que es como una buena oportunidad como también de conocer artistas en general. En esta muestra he conocido como Ujú, artistas que no, o sea, que también tienen otro punto de vista y me parece como importante lo que hacen ustedes en general es como reunir eh, artistas emergentes, conocer otras realidades, eso, o sea, te da un montón como a mí siento que es como un montón de valor para igual como, no sé, que tu obra se comparta y también la puedas extender, ¿no? No sé, me ujú. pareció, o sea, vi las piezas de Heidi, por ejemplo, me parecieron increíbles, me acordé justo del textil que había hecho, el que Ujú, viste, y ujú. vi sus piezas como geográficas y dije, wow, yo lo puedo tejer, pero se me pareció como ello que ella piensa, lo que ella Claro. está como proyectando, me pareció increíble porque decía, o sea, es como una forma de acercarse como a la geografía y me Ujú. pareció genial, ¿no? Así que nada, yo estoy contentísima de haber Qué participado aquí. bueno. Sí, ese definitivamente es uno de el valor pues, de hacer colectivas, ¿no? Y ahora son tan Sí. necesarias porque se han perdido un montón de espacios donde nos encontrábamos, ¿no? Entonces está bueno Ujú. que sí. Bueno, Cindy, muchas gracias. Ya igual A conversamos ti, hacia el Juana. final un poquito, pero ahora quiero presentarles a Heidi. Eh, Déjenme, voy a dejar de compartir un ratito. Heidi, hola. Voy a leerles Hola, un poquito de su hola. biografía. Ella nació en Huánuco en 1985, es artista visual, estudió arquitectura y urbanismo en la Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional de Ingeniería. Es graduada en arte con la especialidad de escultura en Bellas Artes y fue elegida para la residencia de arte de la Fabrik, organizada por la Alianza Francesa el año pasado, o hacia mitades de este año, ¿no? Este año, sí. Y es parte del proyecto de arte pedagógico RIMAI. ¿Cómo estás, Heidi? Uy, Hola, bien. ahora voy a llegar a tu sección en el portafolio. Bueno, Heidi yo la conocí también así, en realidad por la residencia de la Alianza Francesa, Eh, y, y eso, bueno, ya lo he dicho en otros conversatorios que hemos tenido, pero su trabajo me hizo acordar mucho a mi propio trabajo y ahí de repente hay un poco de ego, yo qué sé, pero, pero me hizo acordar mucho a las propias como exploraciones que yo hacía cuando estaba en la universidad, ¿no? O sea, exploraciones que hacíamos de formas distintas, o sea, yo tenía otras formas, pero creo que teníamos un poco inquietudes parecidas, tal vez, ¿no? Eh, Cuéntanos un poco sobre tus discursos y tu forma de trabajar y los proyectos y las obras que hemos seleccionado para esta expo. Ujú. Ok. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Sí, ok.
Eh, bueno, este proyecto nace por la fascinación que tengo personalmente por el paisaje, ¿no? De hecho, creo que mi fascinación parte desde que era niña, ¿no? Resaltando esta cuestión de relación o vínculo con los espacios o con los hábitats con los que nos relacionamos. Yo nací en el valle de Huánuco y toda mi vida estuve rodeada de cerros, ¿no? Y cuando salía digamos, de este contexto para irme a la selva de Huánuco, que es Tingo María, o hacia la sierra, que es como hacia Ancash, todo el tiempo eran montañas y montañas y montañas. Y me acuerdo de una situación eh, una vez viajando y mi mamá me contaba que ella pensaba que de niña, bueno, ella pensaba de niña que las montañas, las formas de las montañas o de los cerros eran producto del enterramiento de los dinosaurios. Y ella todo el tiempo creía que habían dinosaurios bajo Ujú. estas montañas. Entonces eso a mí me voló un poco la cabeza, ¿no? Como imaginarme justamente qué hay debajo de todo este cúmulo de materia. Entonces, más o menos por ahí parte mi interés. Y bueno, cuando estudié arquitectura también, ¿no? La arquitectura y el urbanismo, que no están tan desligadas del arte, bueno, Ujú. eh, también hay como una preocupación y una relación con lo que es el tema del paisaje, ¿no? Y bueno, el año pasado en mi proyecto de fin de carrera empecé a desarrollar mi tesis. Entonces el proyecto parte como una investigación más conceptual también sobre el concepto de paisaje, ¿no? Entonces, indagando y un poco explorando a través de los conceptos, de cuestiones más visuales o gestuales, o digamos, haciendo un mix de todas estas cosas que iba como encontrando en la investigación, nace el proyecto Paisajes Ficticios, ¿no? Ujú. Que finalmente es, o sea, el interés es cómo nos vinculamos con los hábitats que nos rodea. Y bueno, en específico, esta pieza que se está mostrando, que es Paisaje de Muro Exterior, nace de un primer proyecto que se llama Paisaje Muro Interior, y es en Ujú. el que podemos ver estas, estos desgastes por humedad en las paredes. O sea, en ese tiempo mi taller quedaba en un sótano en la casa de mis papás, acá en Lima, y en este sótano tenía mucha humedad, ¿no? Es Lima, hay una Ujú. condición atmosférica muy importante y muy vinculada con la humedad, ¿no? Todo es agua, ¿no? Entonces, yo tenía la idea para el año pasado, el 2020, que era mi año en el que egresaba de la carrera de escultura en Bellas Artes, hacer un proyecto LANAR, una cosa vinculada con el paisaje. Entonces se me viene esta cuestión de la pandemia y digo, ¿qué hago? Tengo que estar encerrada aquí. Y yo ya había percibido estas manchas como, o sea, me remitían mucho como a, no sé, hay una cuestión psicológica, no me acuerdo Ujú. cómo se llama, pero vincular formas con, o sea, Como tú los ves una test mancha, de Rorschach. claro, como ves una carita donde ves solo Ujú. una mancha, ¿no? Y este tipo de cosas. Entonces, yo empecé a ver este muro que era parte de mi taller y dije, bueno, voy a empezar a hacer una ficción a partir de esto. Si a mí me remite a una geografía, a una cartografía, como unos mapas, voy a empezar a hacer esto y a ver a dónde vamos, ¿no? Ujú. Y finalmente es más o menos el método que yo utilizo, digamos, tanto artística como de investigación, ¿no? Digamos que escojo, en realidad para mí es como escoger cualquier pretexto, ¿no? Porque se podría hacer una obra artística o científica de cualquier manifestación de la naturaleza. Ujú. Pero, bueno, en este caso yo elegí esto, ¿no? Y bueno, las manchas de humedad, además que me remiten mucho como a la transformación del paisaje en macro, ¿no? O sea, hay una relación acá de escalas, de un juego de lo microscópico y de lo que pasa en una situación tan pequeña, porque esta humedad y estos desgastes de pared, si, bueno, si tú los observas bien, son hongos que se están comiendo, ¿no? Que se están Ujú. carcomiendo todo esto. Entonces,
Macroscópicamente hablando, podríamos hacer una analogía con la destrucción o la reconstrucción que hacemos como humanos en el planeta, ¿no? Entonces, este jugar, este ir y venir entre lo microscópico y lo macroscópico y el cambio de escalas y entender estas relaciones y los vínculos, ya no solo como seres, o sea, como seres humanos, como fuera de la naturaleza, sino parte de la naturaleza y vernos como también como pequeños seres que transforman, así como la pared de mi taller. Entonces, ¿no? Entonces, vernos así también me hace pensar mucho sobre lo que es el paisaje, porque finalmente es un concepto que vincula a lo humano, que ha sido desterrado de la naturaleza por, no sé, desde la modernidad, con la naturaleza, ¿no? Entonces, digamos que es un concepto así como que donde se media, ¿no? Esta relación y nada, es más o menos. Y técnicamente, ¿cómo se producen estas piezas? O sea, son este plástico, ¿no? Y tú dibujas encima. ¿Cómo es el proceso técnico de las piezas, de este trabajo? Bueno, este trabajo fue en un muro exterior cerca a mi casa y al igual que el paisaje muro interior que no está en la muestra, eh, también quise respetar mucho como este levantamiento arqueológico, o sea, copiándome un poco de la metodología que utilizan los arqueólogos, de delimitar un territorio, poner hitos y prácticamente ser muy delicados y muy cuidadosos en no afectar lo que van encontrando e ir como excavando. Claro. Y como mismo, construí como un bastidor, en este caso fue un plástico, ¿no? Fueron plásticos para poder calcar, digamos, las formas. Y lo que hice fue calcar las formas, ¿no? Y en el mismo lugar, en este caso el muro exterior era un muro que estaba cerca de mi casa y por donde siempre pasaba y es un muro bien grande, ¿no? O sea, las medidas que están ahí son medidas reales. Claro. Entonces también me interesaba mucho como traer la dimensión real de la situación, ¿no? O sea, digamos que esta cuestión de la representación tenga menos velos de representación justamente, ¿no? Digamos que sean como lo más fiel posibles, pero nunca va a ser lo mismo, ¿no? Nunca va a ser la experiencia in situ, la misma que descontextualizada, pero digamos, jugar con esta imposibilidad también eh, era más o menos como el reto del proyecto, también parte del discurso, ¿no? Claro, de hecho creo que en tu portafolio en sí mismo sí salen las fotos, el registro de tú haciendo esa como arqueología, ¿no? Porque es parte del discurso de la obra, es también la acción justamente de ir y como una arqueóloga con el bastidor y hacer esta, ¿no? Es parte del proyecto. Sí, o sea, este proyecto se planteó en varias etapas, ¿no? Y específicamente esta pieza, era como parte de una intervención en un espacio público, ¿no? O sea, me interesaba como en plena época de pandemia, ponerme a hacer algo en el espacio público y a ver qué dinámicas podía activar o reactivar en ese espacio, ¿no? Definitivamente era la primera vez que también yo hacía como algo como medio performático, medio de intervención Claro. en el espacio público. Pero resultó bien porque, bueno, no hubo tanta interacción porque la gente todavía, todavía estaba, bueno, eso fue el año pasado, ¿no? Todavía estaba como un poco temerosa con el tema de la pandemia y bueno. Y también, no sé si esto es algo que tú, digamos, también como has conversado contigo misma, pero creo que hay algo interesante, que claro, en esta oportunidad es diferente porque de nuevo es un museo virtual, pero creo que para estos trabajos que en realidad están como revalorizando o cambiando de escenario algo cotidiano, que, o sea, yo miro ahorita mis paredes y veo estas manchas alrededor mío, no es algo que todos constantemente tenemos alrededor, pero el hecho de que imaginemos si lo hubiéramos puesto en un museo, alrededor de otras obras y donde la gente va y las ve con, digamos, la luz, o sea, el hecho de ponerlas, sacarlas del espacio y ponerlas en una institución del tipo museo, también le da un discurso extra, ¿no? Es como, o sea, ¿qué significa sacar esta cotidianidad que incluso
o sea, puede significar el paso del tiempo, pero también es algo que, como tú misma dices, podría tener esta conceptualidad de, de como lo de los hongos, ¿no? De cómo los humanos se han ido desterrando de la naturaleza y cómo que podría tener una connotación pesimista o incluso fea, ¿no? Que queremos, es algo que no queremos ver tanto. El hecho de ponerlo en un espacio de institución como el tipo museo también le da un giro, ¿no? O Sí, sea, porque me acuerdo que en una de las primeras conversaciones tú misma, o sea, como que me decías, no, no he pensado en mis trabajos como, o sea, cómo se expondría esto, ¿no? ¿Cómo, y eso, o sea, por eso lo digo, porque sí hay, o sea, sí hay un nuevo mensaje, una nueva lectura que se les puede dar a las piezas una vez que están puestas en un espacio de exposición, ¿no? Entonces, no sé, por eso te lo pregunto, no sé. bueno, para estas piezas que, o sea, durante la residencia de la Fabric, Ujú, justamente la intención era llevar digamos, estos paisajes ficticios y descontextualizarlas, ¿no? ujú, Y, eh, yo me apropié de este concepto de Robert Smithson de no lugar o no site, ¿no? ujú, Y bueno, él plantea básicamente esta imposibilidad de llevar, digamos, la experiencia misma de un espacio, de sacarlo de contexto y ujú, meterlo en una galería o una sala, ¿no? ujú. De hecho, eso ya también implica un montón de cosas, ¿no? O sea, al momento que yo ya lo posesiono, por ejemplo, ahí en la Alianza Francesa, cuando instalé todas estas piezas, para mí era más como un laboratorio de cosas, ¿no? Como una especie de cosas que se presentan como una narrativa como más científica, por así Ujú, decirlo, ¿no? Era como presentar una especie de todas las cosas que llevan a la investigación, al claro. concepto del paisaje para mí, ¿no? O sea, Ujú, mi búsqueda, ¿no? Eh, y claro, o sea, se pueden perder ciertas cosas, definitivamente, ¿no? O sea, de hecho, la experiencia con estas piezas, bueno, yo también tengo como, o sea, parte de este trabajo también son unos juegos con lo virtual, ¿no? O sea, yo cartografeo, o sea, lanzo una convocatoria, pido a gente que me mande imágenes similares de desgastes de la pared y hago una cartografía también con estas piezas, o sea, tengo una cartografía, un mapa virtual, donde tú ujú, entras y puedes encontrar estas piezas en el lugar real que existen, ¿no? claro. Ujú, Con esto hago unos videoartes y tal también. Entonces, a mí lo que me interesa también es como en esta cuestión de lo ficticio, como trazar relaciones entre, bueno, esta cosa es una ficción, no es real, es una geografía ficticia, pero existe, es real, está en un ujú, muro, en ujú, calle, en el tal, en el distrito de Surco, en Lima, Perú. ujú. Entonces, eso, esos vínculos entre real y ficticio, esta cosa que no se sabe, ¿no? También me parece que también juega bastante dentro de las salas, ¿no? O sea, dentro de meterla a una galería, a un cubo blanco, ¿no? Ujú. Ahí está en este pensar, ¿no? En el ir y venir entre estas cosas, entre lo que se dice, el discurso, y, o sea, ahí se pierde un poco todo. O sea, no sé si es que se pierde, pero cambia. O sea, entonces eso es algo que definitivamente hay que tener en cuenta, ¿no? Es que te lo pregunto porque también es algo que yo misma o sea, también me planteaba, me cuestionaba, ¿no? Y sí me pareció interesante cuando conversamos por primera vez sobre mostrar tus trabajos y tú misma como que no sabías muy bien cómo se podrían mostrar, ¿no? Entonces, sí, pues es algo que hay que tener en cuenta. Pero no creo que pierda, ¿no? Sino que muta un poco, pero hay que como controlar esa mutación, supongo, ¿no? Y a ver, cuéntanos de este gran paisaje, también es parte de la misma serie, ¿no es cierto? Sí, este gran paisaje ya es el trabajo en la misma sala, ¿no? Es un Ujú. trabajo ficticio, ficticio, porque no tiene ni una referencia, digamos, visual directa. eh, y También es es un una pieza trabajo, súper grande, tiene 9 metros. sí. Y lo que planteaba con esto era jugar justamente con las dimensiones,
digamos, de las representaciones del paisaje, porque estas Ujú. iban acompañadas con unas piezas, como unas esculturas voladoras, ¿no? Sí. Junto a otras cosas que, por ejemplo, tenía como pedazos de cortezas de Ujú. árbol que había encontrado, ¿no? Entonces, la idea Sí. era como generar un espacio, un ambiente en el que te sumerges, en el que te... Ujú. Sí, me acuerdo eh, de las piezas voladoras, son estas que eran como unos crafts, como arrugados, ¿no? Y eran como estas topografías, o sea, sí, muy, muy... Es que tu claro, trabajo es mucho en verdad, de verlo en persona, pues, que no como de, o sea, de que, in situ, o sea, realmente. sí, me gusta mucho la idea de la instalación, ¿no? O sea, Sí, me exacto. gusta trabajar también, me siento bien cómoda con las cosas más presenciales, Ujú. eh, pero Pero ahí igual nos todo bien. adaptamos. Y este de aquí, esta última pieza de los mapas de derivas. Ah, bueno, los mapas de deriva justamente son producto de las convocatorias que hice para que personas me manden sus paisajes ficticios, ¿no? O sea, Ujú. sus manchas, desgastes de pared que tenían en sus casas, por su casa o en su entorno inmediato. Ujú. Y me mandan la ubicación del lugar, ¿no? O sea, digamos, la ubicación, ¿no? Ujú. Ujú. Coordenadas en grados, segundos, minutos. Y lo que hago yo con este proyecto es como una reproducción, como un poco insistente, Ujú. de cuántas posibilidades hay de representar un mismo espacio, un mismo paisaje, ¿no? Digamos que aquí el tema es como tenemos una misma situación de la naturaleza, pero todas las vemos distintas, ¿no? Es Ujú. como yo comienzo también el discurso y digo, porque yo veo un paisaje donde otros pueden ver un cúmulo de tierra o Claro. viceversa, ¿no? La Ujú. idea de estos trabajos también insisten en esta idea de la multiplicidad de representaciones que puede haber del paisaje, ¿no? Y Ujú. eso tiene que ver con cuestiones culturales, sobre todo culturales, ¿no? O sea, Ujú. finalmente Ujú. somos... Y bueno, es eso. Sí, sí. ¿Y sigue vigente esa convocatoria? ¿Estás todavía trabajando en eso? De repente, las dos me pueden, primero ahora tú, Heidi, y después pasamos una última vez a Cindy para que me cuenten en qué van, qué proyectos nuevos se vienen, en qué están trabajando ahora. Bueno, sí, yo estoy cerrando ahora con este trabajo, con paisajes ficticios, porque realmente ha sido un proyecto muy bonito y tan amplio que, bueno, de una forma la quiero cerrar y justamente ahorita estoy cerrándolo con estos trabajos colaborativos, ¿no? Ujú. Con esta convocatoria que hice. No, la convocatoria ya no está abierta. O sea, las personas que me mandaron hasta la fecha que las pedí, bueno, estoy trabajando con ese material y Ujú. estoy haciendo nuevas cartografías, ¿no? Siempre ligadas con la representación, la cartografía, el mapa y bueno, eso. Eso estoy Buenísimo. haciendo actualmente. Claro, o sea, cerrando el proyecto que viene. Entonces, ojalá pronto después también podamos ver, ¿no? Como un nuevo cierre a partir de estas nuevas que vas a hacer, ¿no? También. ¿Y tú, Cindy, en qué estás trabajando ahora? ¿Qué se viene para ti? Eh, yo sigo trabajando con las prendas, con la Ujú. confección de prendas un poco ligadas a esta idea del kipu y lo corporal. Entonces estoy haciendo como unas prendas para la cabeza, usando pelos, igual como la performance, ¿no? De usar la prenda, de poner el cuerpo en- en estos, eh, en estos objetos Ujú. que para mí son pues como objetos que tienen que tener una vida y una utilidad, Ujú. eh, que es un poco lo que no pasa cuando vas al museo y ves el quipu puesto Claro. pues, ¿no? En la vitrina o el textil exhibido. Entonces, estoy buscando un poquito darle esa otra cara de estos objetos que pueden ser considerados como también piezas vivas, ¿no? Ujú. Y nada, sí sigo con eso, ¿no? Ayudándome
de la sabiduría de mi mamá. Wow, qué lindo, eso me encanta, la verdad. Qué bien. Bueno, nada, chicas, vamos a seguir compartiendo cosas sobre la muestra que va hasta el 30 y ha sido súper súper chévere trabajar con ustedes, bueno, con las 6 y de nuevo en esta colaboración con Brenda, con Blue Card y nuevamente también con Mía. Así que nada, muchas gracias por confiar su trabajo conmigo también y espero seguir escuchando sobre ustedes y viendo qué siguen produciendo y qué cositas mágicas van haciendo por ahí. Así que nada, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti. De nada, de nada. Así que para los que nos estén viendo, gracias también por escucharnos y eso. Hasta la próxima. Muchas gracias.